¡Ey! Nuevo vídeo. Sí, hoy vamos a hablar de... ¿Qué? Que quieres conocer gente nueva y que además tenga gustos parecidos a los tuyos. Tranquilo, William, porque si se te hace difícil conseguir amigos con tus gustos o quieres hablar en una comunidad con gente sobre un tema común o lo que sea, tranquilo, porque te traigo la solución y se llama Project Z. Esta aplicación te permite hacer de todo, dentro de lo legal. Para empezar, registrarse es súper fácil. Simplemente entras con tu número de teléfono, mail o Facebook y puedes registrarte. Y no olvides al hacerlo usarle el gran código CANA77 que te dará superpoderes. O no, pero... hazlo, quiero comer, por favor. Una vez registrado, puedes ver que hay miles y miles de comunidades. ¿Que te gusta Inazuma Eleven? Ahí está. ¿Que te gustan los memes? Ahí está. ¿Que te gusta el anime? También está. ¿El roleplay? También. ¿Eres dibujante? También. ¿Eres tímido y quieres conocer gente? También. Y cuando digo de todo, es literalmente de todo. Porque ¿te gusta Canaladaar? Pues también, porque he creado un círculo en el que podéis estar y estaré hablando y mandando audios como este. ¡Ey! Nuevo vídeo, ya saben, descárguense Project Z, o sea, ¿a qué esperas? ¿Qué estás escuchando este audio? Baja y descárgate Project Z. Así que ya sabes, únete y estamos hablando un rato tranquilamente y habláis entre ustedes. Os mando cosas, os mando adelantos de vídeos, así que te recomiendo entrar. También no solo hay comunidades en las que hablas por chat de texto normal, hay chat de voz en los que puedes hablar con mucha más gente. Yo, por ejemplo, entré a uno y me hablaron de si los aliens existen o no, pero bueno, no solo hay eso, hay muchos más. Y yo creo que una de las mejores opciones que tiene esta app es la de Meet, que según tus gustos te empareja con una persona aleatoria para que hables con ella y simplemente ya le puedes escribir lo que sea y te haces amiguito de él o ella. Así que amigo, no tienes excusa, nuevos aires, nuevos amigos, nuevos grupos, nuevas comunidades, nuevos sitios donde hablar de todo, William, de todo. Así que primer link de la descripción, el primero y el primero del comentario fijado, ahí está el first, te lo descargas y introduces el código CANA777. Así que nada, descárgatela con el primer link y muchas gracias a Project Z por patrocinar este vídeo. Sí, como estáis viendo, ha vuelto una leyenda. Ha vuelto el Rocket League. En el anterior vídeo no se llegó a la meta de 30.000 likes para más Wii Sport. Así que si quieres más Wii Sport, ve al anterior vídeo y dale like. Así que el Rocket League ha vuelto tras 3 vídeos. Esto yo creo que se merece un gran aplauso. Y hablando de metas no conseguidas, creo que las de este chico de aquí no llegaron a mucho. Hoy vamos a ver a una persona que se fumó tremendo porro para hacer este vídeo. No, era... Así que prepárate para unos niveles de estupidez increíblemente altos y sin más, vamos a ver este vídeo titulado Las mujeres no son reales. Women are the physical manifestation of sensory perception. And in the same sense that when your senses are overloaded in any particular way, whether they're overloaded with pleasure or overloaded with pain, if your senses keep receiving that same stimulus over and over, you are not going to have as strong of a reaction to that same stimulus. Es que en serio, no sé ni por dónde empezar. Sí, se le ve que está hablando con unas palabras sofisticadas y se intenta ser el inteligente. Oh, madre mía, percepción sensorial. Soy listo. Pero no consigue nada de eso. Es que, ¿qué está diciendo? O sea, los estímulos están cargando. ¿Qué coño? O sea, según él, está diciendo que las mujeres son algún tipo de alucinación de la percepción sensorial. ¿Ok? In this same sense, being that women are the physical manifestations of this phenomenon, that is why women's value must be preserved. They can't be trusted to handle anything of greater responsibility, anything of greater importance than daily household chores and taking care of babies. Not taking care of children, taking care of babies. Ah, vale. Primero dices en el título que las mujeres no son reales, pero ahora que sí, y que solo pueden hacer las tareas de casa y cuidar de bebés. Solo de bebés, niños no. Y si no lo hacen, su valor disminuye. Aquí ya puedes comprobar que este chico no ha hablado con una mujer aparte de su madre en su vida, o que simplemente es gilipollas. Es que no entiendo cómo tienes los santos huevos de decir eso de las mujeres y encima subirlo a YouTube, tú tan orgulloso de ello. Pero bueno, ¿qué voy a juzgar yo, Canaladaar, las palabras de este genio de las mujeres? Que tiene libros y libros detrás de cómo conquistar mujeres y reliquias antiguas sofisticadas. Cuando yo tengo figuras de lore, así que él es el genio y sabe de lo que está hablando y... no yo.
Because once babies turn into children, that's when the psychological development comes into place, which far exceeds the capabilities that women are able to provide for the child. But going back to the value preservation, women's value has to be preserved while a man's value has to be created. Women are born with inherent value, men are born with no value, or next to no value. Experto analizador de las mujeres, ¿en serio? ¿Te pasó algo? O sea, ¿tuviste una mala experiencia con una mujer? Aunque parece que no has conocido a una en tu vida, así que ¿con una mujer online? Es que lo que está diciendo es en plan como si me hubiese pasado esto con una mujer, pero se lo digo a todas y ahora estoy enfadado porque pues bueno, me rechazaron. Ayuda. Es que parece que tiene el corazón roto y la mente también, porque es que los hombres no tienen valor. O muy poco. That's why when you see a young woman who hasn't done anything with her life, nobody's going to look down on her if she doesn't want to go to college or if she doesn't want to work. Nobody's going to think less of her for not wanting to do those things. Bueno, nuestro experto de las partes de abajo de las mujeres nos deleita con que estas no se les juzga por no hacer nada, no trabajar o dejar la universidad, mientras que a los jóvenes sí se les juzga por ello. ¿Qué tiene que ver? Pues no lo sé, Mr. Partes de abajo, a los dos se les juzga por no hacer estas cosas, pero lo peor es que estás diciendo que las mujeres deben ser juzgadas por no trabajar ni estudiar y no hacer absolutamente nada, pero antes dices que solo deben estar en la casa y cuidar a los bebés. Escríbete un guión antes de hacer el vídeo, creo que te va a venir bien, ¿vale? Domina mujeres. The reason a woman has inherent value is because her value is based on her fertility. To put it bluntly, that's what it's based on. Women's value is based on their fertility. That's why it's in the best interest of a woman not to waste her inherent value and try to lock down a high value man or a man who looks like he's on his way to becoming high value as soon as she can. Correcto, chicos, correcto. El valor de una mujer depende de la fertilidad. Así que ya sabes, háblame al Instagram y te doy tu valor, bebé. Estoy soltero, por favor, ayuda. No, pero en serio, ¿qué está hablando? ¿Que si el valor de una mujer depende de la fertilidad y que busca un hombre con un valor alto? ¿Qué estás diciendo? Por favor, deja de meterte cosas, ¿vale? You can. But like I said, the more experiences, whether positive or negative, that a woman goes through decreases her value because women cannot handle the stresses or the pleasures of... Así que nada, chicas, según el domador de mujeres, encerraos en una puta habitación cuidando un bebé y limpiándola, y no hagáis nada pero nada más, porque disminuye tu valor, el estrés y los placeres de la vida. Así que espera en tu cuarto cuidando a un bebé a que venga este domador de chicas a tu casa y pues bueno, te haga lo que viene siendo un poquito fértil. And I've mentioned this in a previous video, but it's because women are not able to connect with God in the same way that men are. Women are not able to renew themselves mentally. They see everything on earth through the lens of the material. En serio, no puede ser que haya dicho esto. Es que si eres una mujer, aparentemente no tienes buena conexión con Dios por tus vibras negativas. Pero si eres un hombre, sí. Y más si eres, obviamente, este chico. Lo siento a las mujeres que estén viendo este vídeo, pero no pueden conectar con Dios, ni estudiar, ni trabajar. Simplemente cuidar a bebés. ¿Qué por qué? Porque no tienes valor. They see everything on earth through the lens of sensory perception. If something doesn't excite them enough, then it's not a good thing. If something stresses them out too much, then it's also not a good thing. Everything has to be new, everything has to be fresh, everything has to be exciting all the time, 100% of the time, otherwise it's bad. That's how women see the world. They don't have an accurate lens of reality through which they see the world. They just don't see reality. Nah, es que definitivamente este chico tuvo una relación con una chica y no salió bien de ahí. Es que, ¿cómo que las mujeres no ven la realidad como los hombres? ¿Que están en una dimensión diferente? ¿Están en el Nether? ¿O qué pasa? Es que si te fijas, parece que sus palabras van dirigidas hacia simplemente una persona, pero lo está pluralizando en todos los vídeos a todas las mujeres. Y en serio, Mr. Fértil, ¿puedes parar con lo de percepción sensorial que no creo que ni sepas qué es? Buscaste palabras sofisticadas en internet y venga a decirlas todas en el vídeo. That's why girls don't work out. You ever wonder why the vast majority of women don't work out? They're fortunate enough to be born with a nice looking body, and then it just wastes away. They don't work out. They could preserve their body a little bit by working out, but that's why. It's because it hurts. Working out hurts. Es que en serio, pienso que no pueden ir a peor sus palabras, pero
van a peor. Las mujeres, según tú, nacen con buen cuerpo, pero después no hacen ejercicio porque ejercitar duele. Claro que sí, amigo, claro. Buen argumento, like. Imagino que tú tendrás el cuerpo de Bobby Lashley para decir esto. No, Bobby. De hecho, las mujeres, por lo menos las que conozco yo, los alrededores o los que se ven en internet, son las que más se preocupan por su cuerpo y hacen ejercicios para ellos. Pero según los estudios de Mr. Mujeres, las chicas no hacen ejercicio y solo sirven para quedarse en casa paradas. And since women only interpret the world through sensory perception, anything that hurts is a bad thing. They can't handle it. They literally can't handle working out. That's how strongly this influences their mind. And just as when I was saying earlier, when a woman goes through too many negative experiences, she's not able to renew herself because women are not as connected to God. They're not able to refresh themselves psychologically. They're not able to detach themselves from the material world. Y otra vez lo de que no pueden porque no están conectadas con Dios. ¡Wow! Definitivamente deberías vender de lo que te metes, porque solo haces que hablar y hablar pura mierda. Simplemente te lo digo ya, no lo he dicho en todo el vídeo. Me das asco a mí. Me das pena que tengas esos pensamientos y encima subirlos a YouTube orgulloso. Pero ¿sabéis lo peor? Es que no me sorprende. If a woman has the best sex of her life with a guy, she will never be able to enjoy another man again. Esto cada vez me va volviendo peor. Cada vez se vuelve como si fueran indirectas hacia alguien, aparte de que esto es una estupidez. O sea, ya tienes el mejor sex de tu vida y ya no podrás disfrutar nunca de otro hombre. Es decir, que si yo juego mi mejor partido a fútbol marcando 3 goles y vuelvo a jugar otro y solo marco 2 goles, pues nunca podré disfrutar más del fútbol. Amigo, Mr. Mujeres, se ve que tu flauta de 4 centímetros no dio más para esa aventura. All they see is whoever gives them the most dick, whoever gives them the most exciting experience, whoever takes her on the most expensive date, on the more expensive date, he's the one who's gonna take the cake. She will forever look at every other date after that with a sense of pity. No y no, es que ya no sé ni qué decirte. ¿Por qué generalizas tanto a todas las mujeres porque tengan una cita súper cara? No van a mirar a los demás con lástima. De lo que estás hablando es algo que te pasó a ti. O sea, te dejaron como la cáscara del plátano en la basura y ahora estás resentido. Y en serio, me da pena que una persona tenga esto. O simplemente estás loco porque te dijeron que no quieren salir contigo por MD de Instagram. Y en serio, me da pena que una persona tenga estos pensamientos. Es que en resumen estás diciendo que las mujeres solo cuidan bebés, quieren el que tenga más dinero, pene gigante y Dios no cree en ella. ¿Qué mierda estoy viendo? Why is he trying so hard to impress me? What have I done to deserve such effort? Even they are not confused about the amount of value they provide. Even they understand that they are ruined. Even they understand that their value has gone out the window. It went out the window with the first 100 guys they slept with. And I do mean 100. Therefore, women are naturally going to have more options. It just makes it seem like that. That's why women's egos are through the roof. That's why the moment they don't get this attention, they go fucking nuts. Because it's been that way their entire lives. Bueno, Mr. Parte de Abajo, yo creo que te han roto el corazón varias veces, te han rechazado y te has convertido en alguien extraño que da miedo, bastante miedo, y odia a las mujeres. Y os pondría más partes del vídeo, pero os lo puedo resumir rápidamente en que las mujeres siguen sin tener valor y que rechazan a chicos porque tienen demasiado ego. Y bueno, hasta aquí mi dolor de cabeza de haber tenido que ver a este chico diciendo estas cosas y encima subtitularlo palabra a palabra. Por favor, dale like por mi dolor de cabeza. En fin, tampoco tengo mucho que decir, ya he visto todo lo que hemos visto en el canal, me da pena hasta decir esto, pero creo que es una, o si no la más tonta que hemos visto, y eso ya es decir. En fin, no voy a hacer la super reflexión porque la veo innecesaria. No me he tomado este vídeo tan en serio, porque si me lo tomara en serio exploto. En fin, ve a terapia o algo. No sé qué te habrá pasado con las mujeres o por qué tienes ese pensamiento asqueroso, pero necesitas ayuda, o simplemente estás loco sin más, o te pasa algo con las mujeres, no has tocado a una en tu vida y te cuesta. Y como anécdota del día de hoy, todas las mujeres que están viendo este vídeo hoy han aprendido que no son reales. Y bueno, como siempre digo, hasta aquí el vídeo, hasta aquí este magnífico vídeo sobre el chico que odia a las mujeres. Y nada, agradecer a todos los miembros en el canal, muchas gracias a todos los miembros, como siempre digo y lo que digo en todos los fucking vídeos, muchas gracias por seguiros haciendo miembros del canal. Espero que cada vez sean más y nada, muchas gracias por el apoyo. Sin más, no me voy a enrollar más, sígueme en Twitter y en Instagram y sígueme por la calle y descárgate Project Z. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dar like, suscribiros y esas cosas que... Me quedé sin aire. ¿Qué dicen los youtubers? Y... chao, chao.